presentar, a presentar nuestro facilitador del día de hoy, quien nos acompaña. Gracias, Luis Manuel. Luis Manuel se encuentra en Bogotá, Colombia. Luis Manuel es ingeniero industrial y magíster en desarrollo organizacional. Coach es certificado en Accountability, Scrum Master y Retorno de la Inversión ROI en efectividad empresarial. Es conferencista internacional de la Federación Interamericana de Asociaciones de Gestión Humana, además de la Asociación Venezolana de Gestión Humana y Andesco. Experto en liderazgo, productividad y transformación cultural en Latinoamérica. Así que bueno, vamos a ver qué nos trae Luis, que siempre nos maravilla con sus presentaciones para podernos llevar de la mano y lograr mejores objetivos. Adelante, Luis. Hola, ¿cómo estás, Emilce? ¿Cómo están todos ustedes? Espero Muy que se bien, gracias a Dios. encuentren muy bien. Bueno, encantado de volver a presentar, vamos a decir, los conocimientos y los que hemos avanzado con respecto a lo que es planificación de organizaciones, ¿no? Voy a poner la presentación a todos ustedes. Bueno, bienvenidos todos a esta sesión de titulada Planificación de Organizaciones y Top Grading, ¿no? Avísenme si la pueden ver, por favor, si no hay problemas. Sí, señor. Ok, buenísimo. Déjame ver aquí un momentico. Ya, ya, Dile habilitar edición para que te pueda permitir compartirla como espera un momentico. presentación. Habilitar, ¿dónde sale? Espérate, share screen. Arriba tienes un mensaje que dice vista protegida, habilitar edición. Si quieres, o si quieres, deja de compartir, la deshabilitas y después la compartes. Tienes cerrado el micrófono. Ahora sí. Entonces, fíjense, ¿se ve la presentación? Sí se ve, ¿no? Sí. Ok. Fíjense lo siguiente, ¿no? Uno de los puntos importantes en lo que es la planificación de organizaciones y top grading, sobre todo en el contexto venezolano, ¿ok? Hay una situación muy interesante que he podido conversar con algunas gerencias en Venezuela, es sobre todo con la apertura y todos los temas que tienen que ver con las expectativas que se están creando por la misma, vamos a decir, apertura petrolera. El tema de planificación organizacional y top grading puede marcar la diferencia en lo que es realmente cómo reinventar, cómo reestructurar, cómo replantear las organizaciones de forma tal de poder dar respuesta y tener la capacidad de alguna forma, responder a, vamos a decir, todo el esquema, vamos a decir, de esta apertura per se. En las conversaciones que he tenido, y una de las cosas que voy a hablar en este webinar es lo que los gerentes actualmente están viendo, porque bueno, hemos vivido en el país un tema importante, vamos a decir, de resiliencia importante, ¿no? Vamos a decir, hay patrones que son muy críticos en realidad, donde el cuello de botella tiene que ver mucho con el talento, donde el tejido empresarial venezolano de alguna manera se impactó muy fuerte en estos últimos años, ¿no? Entonces ves en esta situación de contexto que sencillamente pues para poder responder a una apertura que se puede abrir ese espacio en Venezuela, pues hay empresas de otros sectores que pueden ser de alguna manera de apoyo primario o secundario a Venezuela, a este sector empresarial que bueno, se van a tener con la capacidad, vamos a decir, que de una alta potencialidad en sus esquemas
de producción y tienen una, vamos a decir, una limitación en lo que es su capacidad, ¿no? Aunque podemos decir que el entorno macroeconómico puede ser frágil, yo creo que es importante entender esto, que esto, y en función también a la incertidumbre que hoy existe en el país, pues el quinto punto abre una, vamos a decir, una situación importantísima a Venezuela porque se pueden abrir nuevas oportunidades competitivas. Así que podemos decir que estamos entrando en un proceso de transición, ¿no? Entonces, en un proceso de transición como tal, viendo estos patrones reales, conversaciones que he tenido con los gerentes me dicen, bueno, Luis, mira, venimos de años de mucha resiliencia, pero a su vez, oye, la mentalidad que tenemos en nuestro personal es de muchas veces apagar fuego, es muchas veces de cumplir actividades rutinarias. Pero esa mentalidad de competitividad, esa mentalidad de, oye, de buscar aplicar las mejores prácticas que se puedan tener, toda una serie de cosas con estas nuevas oportunidades, la verdad que en función a eso, ¿qué soluciones nos puedes plantear? ¿Ok? ¿Qué soluciones nos puedes plantear? Entonces, es un mensaje importante, es un mensaje de alta reflexión, es un mensaje, como decir, de punto de quiebre que está viviendo en el país. Entonces, dos enfoques que realmente son interesantísimos en función a lograr poder responder es, primero, planificar a la organización desde un punto de vista, vamos a decir, de diseño imaginativo, creativo, ¿verdad? Y en función de eso, en función a ese esquema de ejecución que la organización pueda responder, como el top grading, que es un enfoque de desarrollo, de selección per se, de lograr retener a los mejores talentos, ayudaría a que las respuestas, a que las empresas puedan ser competitivas, ¿no? Entonces, en función a eso, como ustedes ven aquí en esta presentación, realmente es una estrategia, llamo yo, FS, que significa, bueno, tú estás en un punto A actualmente, en el mes de marzo, y la idea es que dentro de tu rol per se, como líder, puedas no tomar soluciones que realmente sean una prima, es decir, soluciones que sean sintomáticas. Y claro, tú puedes estar resolviendo los temas de día a día en las organizaciones, y tienes que tener la capacidad imaginativa para poder estructurar un estado futuro con una estrategia diferenciadora, ¿no? Entonces, aquí se aplica mucho la imaginación creativa, ¿no? Y mucho la data de proyección en función a la fuerza del talento humano que se tenga. Y también mucho tener esa capacidad de tener esa apertura para tener una visión global y poder definir realmente hacia dónde tendría que ir la organización ante todo esto, ¿no? En función a eso, bueno. La planificación organizacional para mí reviste cuatro elementos importantes. Y le quiero decir esto porque hay varias experiencias que ya he tenido, no especialmente en Venezuela sobre estos puntos, pero hace poco fui invitado a una conferencia que tuve en el sector de turismo de la isla Caimán, donde realmente ellos quieren ir a lo que se llama un estado futuro, ¿no? Y fíjense por qué. Bueno, tienen temas críticos quizá con ciertos temas con la migración cubana, tienen temas que tienen que ver mucho con el transporte y el congestionamiento de los ferries de turismo cuando llegan a la isla. Tienen problemas también que las personas tienen que buscar mucha información cuando llegan a la isla por el turismo. Entonces, bueno, hicimos una conferencia ya, pero llevamos un papel, un resumen, un estudio exactamente de qué es lo que podrían ser ellos, ese estado futuro, ¿no? Entonces, lo voy a hablar aquí, sobre todo con estos cuatro elementos, para que ustedes de una forma visualizar cómo la organización se puede rediseñar, planificar en cualquier, vamos a decir, puede ser un sector empresarial, puede ser un sector, en este caso en la isla Caimán, del sector turismo, que puede, de alguna manera, dentro del rol de talento humano, pues catalizar ciertos cambios que son importantes, ¿no? Entonces, aquí lo primero, cuando yo digo resultado esperado, bueno, lo primero que tengo que pensar realmente y visualizar en ese análisis de tendencia evolutiva son factores que realmente tú no puedes eh, controlar, que tienen que ver mucho, en el caso de la isla Caimán, tenían que ver mucho con elementos, por ejemplo, del sistema propio vamos a decir, tiempo, la climatología, que no controlan como la especie de huracanes, también los temas de migración o temas cubanos y de otras islas que van a esa isla, porque es una isla de alto nivel de turismo, como también pueden haber temas internos
que afectaban esos factores. Entonces tú tienes que tener en tu organización una claridad de cómo los factores externos que tú no puedes controlar varían y a qué velocidad pueden variar. Entonces, cuando digo tendencia evolutiva, lo que estoy hablando principalmente es que ustedes visualicen a 3, 6, 9 meses cómo esos factores económicos, cómo esos factores quizá también de apertura, esos factores que tengan que ver vamos a decir, con temas tributarios, con temas que tienen que ver hasta políticos, puedan ir teniendo una tendencia de evolucionar, ¿no? En el tiempo, porque eso marca mucho en lo que yo digo aquí, cuál es el liderazgo que tú debes tener en la organización diferente al liderazgo que tienes actualmente, ¿no? Y qué nuevas prioridades debes enlazar en tu organización o establecer en tu organización para poder responder a esos factores que tú no puedes controlar. Entonces, aquí lo importante dentro de todo esto es enlazar aquellos elementos externos que tú no puedes controlar con un cambio y primeramente un cambio en esa visión de liderazgo que hay en la organización. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente el liderazgo, así como les dije anteriormente, hemos vivido temas de mucha resiliencia, hemos vivido temas de resolver problemas constantemente, hemos vivido temas muy críticos que hace de que el ambiente ahora puede ser ahora más competitivo. Es un ambiente de mayor apertura, es un ambiente donde tienes que tener otras competencias que anteriormente hace 15, 20 años tenía Venezuela. Entonces, esto es un tema de un cambio trascendental donde tiene que empezar con una visión nueva de liderazgo. Y aquí no es dar cursos a todo el mundo para que tenga eso, no. Aquí realmente es un gran acuerdo entre los líderes de pasar de un estado de islas a un estado de mayor conciencia, a un estado de definir realmente prioridades primarias. Y yo digo primarias, cuando digo primarias estamos hablando de 3, 6, 4, 6 meses, ¿sí? De por lo menos un año. Y esas prioridades tienen que ver con elementos y sobre todo tecnológicos, ¿ok? Y aquí voy a hablar de este tema, Isla Caimán, en vuelvo, porque una de las cosas que se planteó a la isla fue el establecer un aplicativo que cuando llegaran las personas a la isla pudieran tener realmente una visión integral de todos aquellos elementos o sitios importantes en la isla para que el mismo aplicativo fuera ese elemento donde las personas como usuarios, como clientes, podían trajinar en la isla, ¿no? Porque no lo tenían. Entonces, bueno, ese planteamiento fue muy interesante del secretario de Turismo y fue una prioridad, como ustedes le ven ahí, tecnológica. Entonces, una de las cosas vitales en esta apertura que va a tener Venezuela es que las soluciones que planteen las organizaciones tienen que tener la tecnología de punta, ¿no? Y en este caso, pues hablar sobre ciertos, y aquí la clave de talento humano es poder ayudar a la gerencia general y a los equipos de tecnología y también a los equipos de esos procesos medulares, bueno, a identificar cuáles son las principales tecnologías que podemos nosotros eh, implantar y cómo logramos nosotros que esas plataformas tecnológicas tengan un retorno de inversión lo más rápido posible, ¿no? Por eso es que estamos hablando que muchas de estas prioridades tienen que ver con elementos asociados a la tecnología para minimizar, y aquí quiero ser muy claro con todos estos temas, porque el tiempo que los gerentes medios y sobre todo la base operacional y también los gerentes del nivel estratégico en su tiempo emergencial y su tiempo rutinario están más del 90% del tiempo en la cultura venezolana, ¿ok? Entonces, es una cultura muchas veces de apagar fuegos, ¿no? Entonces, si empezamos nosotros a entender realmente que eso tenemos que revertirlo para que tenga un tiempo más estratégico, bueno, esas prioridades primarias que ustedes muestran ahí en ese segundo nivel, pues las pueden hacer de una forma consistente. ¿Ok? Entonces, ojo, aquí la tecnología ayuda mucho a simplificar, a optimar, a eliminar aquellos trabajos que no sirven, porque no es solamente aplicar la tecnología por aplicarla, es hacer, como llamamos aquí en el tercer bloque, una planificación del diseño de la ejecución de la organización y sus propios factores claves de ejecución.
¿Qué llamo esto? Y aquí hay unos grandes errores que he visto en las organizaciones. Empiezan a analizar los procesos actuales, ¿ok? ¿Cómo están? Y se dan cuenta que los procesos actuales tienen mucho tiempo o muchas actividades de cuellos de botella, ¿no? Entonces, yo lo que les recomiendo a todos ustedes es que en vez de ver cómo son sus procesos actuales, identifiquen claramente dónde están los tiempos emergenciales y los tiempos de cuello de botella, sus razones causísticas como tal, y con la misma tecnología empezar a diseñar cuál es el mejor esquema de ejecución que pueden tener la organización, empezando con aquellas gerencias que son críticas para el negocio. ¿Ok? Fíjense que yo empiezo primero con el liderazgo, porque si no hay liderazgo, realmente es crítico que tú puedas establecer todos estos temas de definir prioridades primarias. ¿Por qué? Porque muchas veces son tantas prioridades que tiene la organización por tantas cosas que pasan por factores que no controlan, que es realmente como entrar a una selva y hay mucho caos. Y estamos entrando en un proceso de transición, donde la clave aquí es pasar de un proceso de alta resistencia a esos factores que no controlamos, con una cultura emergencial, a una cultura donde haya mayor competitividad. Bien, entonces aquí hay factores claves de éxito que pueden ver, tener mucho con, por ejemplo, un factor clave de ejecución tiene que ver con no trabajar en islas, por ejemplo, cambiar nuestro esquema de delegación, muchos sistemas, empezando por los sistemas de recursos humanos que tienen que cambiar, empezar a definir una nueva cultura y la nueva cultura no se define por cursos como tal, sino si tenemos una cultura que es en un estado A, que es de una manera, cómo tiene que ser nuestra cultura ahora para responder a esto, ¿no? Entonces, ojo, aquí son efectos prácticos, pragmáticos, porque, ojo, los factores externos están moviéndose tan rápidamente que tú no puedes hacer un efecto de un estudio tan largo. Tú tienes que moverte con practicidad, con foco, con alta experiencia para que estos cuatro bloques de resultado esperado, estrategia, ejecución y cultura de sistemas los puedas definir en lo que llamo yo un FS o estado futuro. Entonces, aquí yo realmente, aquellos que hacen, por ejemplo, vamos a ver nuestros procesos actuales, les digo, no, diseña la organización que vas a tener a futuro con estos factores y de una vez ve los procesos críticos y implántale la tecnología para que tengas más tiempo, más eficiencia en tu ciclo rutinario, tengas más tiempo para cumplir con tus prioridades primarias en la estrategia y que puedas tú mantener a solventar aquellas emergencias que tienes, ¿no? Entonces, esto no es un tema de ver el A y profundizar en el A. Esto es un tema de empezar a diseñar el estado futuro. Así fue el estudio que nosotros hicimos en Isla Caimán, por cierto, y cuando llevamos esa información allá, ya le damos un informe completo de cómo sería el estado futuro, porque sencillamente a través de entrevistas antes de ir a la isla ya sabíamos cuál era el estado actual. Y rápidamente con esas entrevistas pudimos diseñar ese estado futuro cumpliendo con esos cuatro bloques. Resultado esperado, cuáles serían las prioridades primarias, cuál es la ejecución y cuál es el de alguna forma y de una manera muy práctica a que las organizaciones puedan planificar, es decir, cómo es el diseño de la organización para poder responder a un ambiente de alta emergencia y resiliencia que ha tenido Venezuela, a un ambiente de mayor competitividad que viene muy pronto. Entonces, si es así, bueno, vayamos entonces a hablar de lo que es top grading. Bueno, imagínense ustedes que ustedes realmente con el equipo de tecnología, con el equipo de procesos y la propia gerencia definen ese gran rompecabezas, ese estado futuro. Entonces, aquí claramente para tú cumplir con la estrategia, tú tienes que tener lo mejor de lo mejor, por lo menos principalmente en los puestos claves. ¿Ok? En los puestos claves que manejen esas prioridades primarias. Y yo siempre digo, no te vayas con más de 10 prioridades. Entonces, muchas veces, y el papel, como digo yo, aguanta todo. Tú puedes tener lo mejor de lo mejor, pero si tú no tienes por lo menos las mejores personas como jugadores A, como dice esta lámina, y realmente no logras identificar o contratar o desarrollar estas personas, tú puedes tener personas dentro de la organización que cumplan con ese enfoque, pero a veces no las tienes.
Entonces, de nada vale que tú tengas un diseño de una organización y tengas personas que realmente con un desempeño mediocre o con un desempeño que están acostumbradas a esa cultura actual o anterior que viven las empresas en Venezuela, ¿no? Entonces, aquí realmente tú tienes que definir a través, como lo dije, un análisis claro y un cuestionario sobre algunas competencias que ya las voy a comentar de cuáles son las competencias que considero, bajo mi experiencia, deben tener por lo menos estas competencias priorizadas de top grading que deben tener las organizaciones para poder responder a esta fuerza del entorno externo bueno, que va a venir con mucho mayor rapidez, ¿no? Entonces, aquí tú puedes tener la organización con tres tipos de jugadores, ¿no? Y vas a tener jugadores, quizá muchos, donde vas a decir, bueno, señores, aquí con este nuevo diseño de la organización, con estas nuevas prioridades que tenemos, oye, es como que si estamos invitando a todos a que entren al autobús, ¿no? Que entren al metro. Pero ojo, esto es una jugada fuerte, porque puede ser que tengamos muy pocos jugadores A, y puede ser que tengamos muchos jugadores B, pero bajo un entorno anterior. Y tenemos muchos jugadores que tienen bajo desempeño y bueno, y la gran pregunta, bueno, ¿cómo hacemos con esta vez? Entonces, lo primero que tienen que hacer es realmente definir, bueno, en este nuevo diseño de esta organización, donde estamos simplificando, donde estamos utilizando la tecnología, donde vemos que hay personas que realmente no tienen ese conocimiento de esta inteligencia artificial, ¿cómo hacemos? Entonces, tú tienes que aplicar realmente un enfoque y llevar a las personas por lo menos a que sean jugadores A en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, sencillamente lo que yo digo es cualquier persona que venga externa o cualquier persona que venga, que esté dentro de la organización, es importante hacerle, vamos a hacer es como que si yo voy a entrar al metro de nuevo, voy a entrar a la empresa de nuevo, como que si estamos entrando a una nueva organización y empiezo a evaluar esos seis elementos que están ahí dispuestos, que es parte del enfoque Top Brain con una entrevista, vamos a decir, muy exhaustiva, donde se ve, pues, y el punto tres para mí es vital, ¿no? Ese que tienes tú en la posición actual, en la que vamos a diseñar con la posición anterior, y empiezas entonces a ver todos estos temas que son importantes a ese nuevo diseño de la organización que se quiere crear, ¿no? Entonces, un gran error que puede cometer recursos humanos, talento humano, es decir, bueno, tenemos a tales personas y no hacemos realmente una pausa importante en ver los hábitos y logros académicos que han tenido, porque podemos encontrar personas con grandes respuestas. Mira, es que tenemos a una persona que sabe sobre estos temas de inteligencia artificial y la tenemos muy rezagada. Entonces, hagan ustedes una pausa importante y empecemos a ver los aprendizajes que han tenido las personas, sus logros laborales. Todos estos temas que son importantes porque el diseño de la organización requiere que tú evalúes esas seis dimensiones de top grading y de paso veas cuáles son los niveles de accountability que tenemos nosotros, ¿no? Acuérdense que cuando ustedes están en la cultura de resiliencia, de alta resistencia al cambio, por lo general el accountability siempre está en los silos. Siempre tenemos islas en los equipos. Siempre estamos aislados individualmente. Siempre, a veces no somos responsables. Entonces, ante este nuevo esquema, tú tienes que diseñar lo que llamo yo los roles de excelencia. Los roles de excelencia es definir si este es nuestro nuevo diseño de organización, qué esperamos por lo menos en los roles más importantes que están asociados a estas prioridades críticas que la organización quiere lograr. Es decir, no hagas un proceso de todo el mundo para todo el mundo, sino que empieza priorizando por lo más importante, ¿ok? Eso es clave. Entonces, en función a esto, fíjense que aquí yo siempre digo y hablo de la accountability, porque la accountability es un ambiente de trabajo donde podemos contar los unos con los otros para cumplir con esas prioridades. Y muchas veces lo que vemos realmente es, o hay unos que no son accountable, no son responsables, unos trabajan mucho individualmente y otros trabajan siempre en islas. Y la incorporación de estos elementos de la inteligencia artificial nos llevan a nosotros a ir a un esquema más de interfuncionalidad porque la data es transversal. Entonces ya los esquemas de gerencias
van de alguna manera perdiendo más fuerza y se va viendo más que ante las prioridades, pues el esquema del diseño organizacional cambia en función a esas prioridades. Entonces, la inteligencia artificial hace que la organización sea mucho más versátil, ¿no? Y se mueva como que si fuera una meba, como si fuera un acordeón hacia esas prioridades, ¿no? Por eso es que es importante que ustedes puedan entender que cuando diseñen la organización, averigüen, exploren, busquen identificar realmente que la organización tiene que moverse de una forma ágil y dinámica, ¿no? Esto es un ejemplo muy interesante porque de alguna forma una de las propuestas que nosotros le hicimos a la isla Caimán fue que la Secretaría de Turismo tenía que manejarse bajo un concepto más de interfuncionalidad en función a la dinámica de cómo ese turista, vamos a decir, paseaba o desde que ponía un piso, desde que tocaba tierra en la isla, qué es lo que hacía, ¿no? Y tenían data precisa de eso. Entonces, para eso organizaron la propuesta fue organizar a su secretaría en función a darle foco a lo que la dinámica del turista estaba haciendo, ¿no? Entonces, en función a eso, ¿qué cualidades considero que son importantes? Y vamos a decir, yo que he tenido varios webinars con la asociación, pues aquí lo importante de todo esto es que sobre todo en las posiciones de alta estrategia y la gerencia media y todo ese nivel medio, tengan una claridad hacia lo que significa el resultado de esas prioridades primarias, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Por qué? Porque así les vas quitando ese impacto que tienen hacia esos procesos emergenciales constantes. Eso no quiere decir que esto va a durar un proceso que sale ya. Pero en la medida que le des claridad a esos roles estratégicos y medios, el rol base va a sentir mucha mayor coherencia en su desarrollo. Y ya les voy a decir cuáles cualidades deben tener esos niveles base. Pueden ser niveles operativos o niveles también de analistas. Entonces, en función a eso, bueno, hay que darles a ellos el pensamiento crítico para que logren esos resultados. Y es clave, porque antes tenían pensamiento crítico para resolver emergencias. Aquí tienes que aún resolver emergencias, pero con cada vez menos por la inteligencia artificial, pero tienes que ir un pensamiento crítico a cómo resuelven esas prioridades primarias en función a la orientación de resultados. Y tener esa capacidad de adaptación porque sencillamente los factores externos van a ir evolucionando muy fuertemente. Entonces tú tienes que tener esa capacidad de pensar global y decidir en función a tu rol y al rol, a la interacción de los roles interfuncionales que hay, para que constantemente, en función a esa imagen que se tiene de los resultados de la organización y esa imagen de liderazgo en niveles estratégicos y en niveles medios, tus decisiones tus priorizaciones sean constantemente para poder resolver esas prioridades primarias. Ojo, y esto es como que si, ¡pum!, se abrió una carrera y salieron las empresas a competir para dar respuesta a esa apertura del entorno venezolano, ¿no? Entonces, aquí, si no tenemos esas cualidades bien desarrolladas, y fíjense que aquí estamos hablando de un esquema vital de priorización, es decir, hay que darle espacio a que las personas tengan espacios para poder tomar decisiones en función de las prioridades, a que se reúnan de una manera efectiva, no con reuniones interminables en función a las actividades del día a día. Y tenemos que lograr ser mucho más productivos, valorando tanto el cliente interno como el externo, con liderazgo y comunicación. Es decir, yo he visto empresas a veces que tienen como 12, 13, 14 competencias, entonces las miden con una plataforma. No, señores. ¿Cuáles son esas competencias que se requieren para lograr esas prioridades? Y les voy a decir que estas 6, 7 competencias que ustedes o cualidades de top grading que ven ahí son las primarias que yo considero que deben tener comienzo cuando hagamos ese punto de quiebre o transición de las empresas en Venezuela, ¿no? Como tal. Entonces, esto claro que se puede medir, sí, lo puedes medir. Puedes tener una plataforma de liderazgo, claro que puedes tener una plataforma de liderazgo, pero esto lo puedes hacer realmente con entrevistas donde el supervisor o vamos a decir, el gerente, cliente interno o los mismos empleados, puedes hacer un 360 para poder entender hacia dónde van, pero teniendo claridad de lo que se espera de los roles. Entonces, ¿cómo haríamos? Y aquí estamos ya dando finalización a esto para, yo de alguna manera también me encanta mucho en los webinars que hago hacerles algunas
bueno, que ustedes hagan algunas preguntas. Entonces, en función de esa planificación organizacional que tiene que ver con esos 5 bloques y de una manera conceptual, pues, de cuál es el resultado esperado, cuáles son las prioridades que tenemos, oye, cuál es el diseño de la mejor organización de nuestros roles para lograr estas prioridades, que llamo yo planificación organizacional. Entonces, en función a eso, los roles de excelencia que están enmarcados en ese primer nivel, ese C-level, y esos mandos medios, ¿qué se espera de esos roles en función de esas prioridades? Bien, entonces tú haces tu scorecard y logras en función de esas cualidades determinar cuáles son esas, vamos a decir, esas competencias top grading y accountability que deben tener ellos para que logren un ambiente de trabajo donde puedan contar los unos con los otros para lograr esas prioridades, demostrando realmente estas cualidades de top grading. ¿Bien? Es vital, es vital. Tenemos que priorizar, tenemos que tener la capacidad de adaptarnos, tenemos que tener el pensamiento crítico hacia las prioridades, tenemos que tener esa conciencia para no trabajar en islas, tenemos que ser productivos, valorar a nuestros clientes y tener liderazgo de comunicación. Entonces, en función a eso, el supervisor, pues, o gerente, entrevista a esos roles medios y, bueno, se tabulan los resultados y se genera un plan de acción que me dice, bueno, estás entrando en el metro, estás entrando en el metro en este nuevo diseño de organizaciones que tenemos y empiezas a formarlos a ellos en técnicas que ayuden a esos roles claves a lograr lo que se espera de sus roles, ¿no? Y en función a eso, vas trabajando en darles a ellos todo ese desarrollo en esas cualidades de top grading y vas haciendo acompañamiento. Que yo digo, siempre a los 4 o 6 meses vas a medir. ¿Qué vas a medir? ¿Qué vas a medir? Ojo, hay alguien que tiene el micrófono abierto y Ya lo para, cerré. gracias. ¿Qué vas a medir en esos 4 o 6 meses? Bueno, primero, esa imagen de liderazgo cambió. Teníamos un liderazgo en A, ahora tenemos un liderazgo en estado futuro con prioridades primarias. ¿Cambió ese liderazgo? Eso es vital, porque si no cambió el liderazgo es crítico. Es vital tener el liderazgo. Segundo, las prioridades que definimos como primarias, que deben tener objetivos y indicadores medibles, ya sea de venta, de reducción de tiempo, de costo, de satisfacción al cliente, mejoraron en función a la implantación de esta planificación organizacional y top grading. Se desplazaron de alguna manera esos factores claves de éxito PCE, y que para mí los primeros es, oye, nuestro diseño organizacional fue realmente efectivo en estos 4 meses, definimos estos equipos de trabajo para trabajar en estas prioridades, aplicamos el top grading como fue debido según lo que se especificó, y por último, bueno, ¿cómo fue el desplazamiento en la interacción de los roles? Porque si los roles siguen trabajando en islas, pues no hacemos nada. Si no hay acuerdos interfuncionales entre esas gerencias claves que trabajan esas prioridades primarias, no hacemos nada. Entonces, esos acuerdos también se miden. Entonces, aquí no estamos hablando realmente de solamente medir los indicadores tangibles o como dicen, indicadores duros de las prioridades. No, aquí hay que medir realmente son otros aspectos intangibles, que para mí son los aspectos duros, como es el liderazgo, como es el diseño realmente de la organización, si fue realmente efectiva, si los primeros efectos del top trading fueron realmente importantes y si los acuerdos que tuvimos en los roles estratégicos y medios fueron buenos. Esto nos da a nosotros una forma de medir algo práctico, relevante, factible, que pueda ayudar, ¿no? Entonces, en función a esto, ¿qué temas puede lograr recursos humanos en sus procesos? Primero que nada, bueno, contratar e inducir para que haya foco en el top grading y el accountability. No solamente a las personas que están fuera de la organización, que entren nuevas, sino también a aquellas personas que están entrando o que están dentro de la organización. Ayudar realmente a tener un desarrollo sostenido con el foco en las prioridades. ¿Cómo son las reuniones? ¿Cómo es esa formación inicial en esos roles críticos para lograr esas prioridades? ¿Cómo mejoras el desempeño de aquellas personas que están en B y C y que realmente necesitan irse a que sean jugadores A?
cómo construye un equipo de alto rendimiento. Y aquí yo le doy importancia vital a que se haga una detección de necesidades, no de capacitación, sino de ejecución, donde la capacitación es parte de, pero si yo tengo a dos o tres gerencias trabajando unas prioridades, ¿cómo esas gerencias deben lograr ejecutar de una manera diferente para cumplir en el poco tiempo esas prioridades? Puede ser que la prioridad puede durar un año, pero ¿cuál es el resultado que yo quiero ver a los 4 o 6 meses? ¿Bien? Y por último, esas prioridades deben tener un impacto en medir su retorno a inversión. Más bien, los sistemas de talento humano deben alinearse, tanto el sistema de desempeño como los sistemas de reconocimiento y compensación, como los sistemas que estamos hablando también de la formación. Es decir, no hacer una toma de pedidos, sino que el talento humano tiene que adentrarse en la organización como un arquitecto de la organización para lograr de alguna manera poder ser efectivo en la planificación de la organización ante este nuevo entorno competitivo que tenemos, aplicando enfoques de alto nivel como el top training, ¿bien? Entonces, muy bien, puedo adelantarles más con otros ejemplos que les voy a hablar, pero me interesa mucho también en esta parte, y Emilce, que quiero el apoyo tuyo para que ustedes también hagan preguntas, ¿no? Para ver en qué situación puede estar su organización, en poder visualizar qué orientaciones les podemos dar nosotros en función a esta primera parte del webinar. Adelante. Así que Emilce, ayúdame aquí por si hay algunas preguntas de la audiencia y podemos responder. Adelante. Por acá estamos. Muy bien. Pueden activar su micrófono o nos pueden escribir por el chat si tienen alguna pregunta, comentario. ¿Qué opinan de todo esto que ha presentado Luis ante lo que estamos atravesando? Sí, sería ¿Factible? interesante. Es factible, es ¿Lo importante. ven viable? Si hay alguna pregunta, pueden también escribirla por el chat sin ningún problema, ¿ok? Ya que a veces hay uno que no les gusta hablar por el micrófono, ¿no? Pueden hacerlo, ¿no? Lo importante aquí es poder entender realmente cómo están viviendo la experiencia que cada uno de ustedes pueden tener en sus organizaciones, como para darles algunas respuestas pues, que sean factibles, ¿no? Para ustedes. Bueno, creo que no hay, Luis. No, no hay, aunque están todos ahí concentrados. Puede ser que se quedaron o muy impactados. Importantísimo. A ver, Ye González. Muy bien. A ver, importantísimo. Creo que estamos en un limbo y hay que arrancar y retomar todo aquello que en el pasado permitía lograr mejoras en los profesionales y personal de los equipos y actualizarlos con todas ayudas a revisar desde las bases de las organizaciones. Sí. Sí, yo creo que pienso que nosotros estamos en ese limbo, como muy bien lo dice, no sé si es Yolanda González, Ujú. Yolanda Álvarez. Ah, Yolanda nos pide. No puedo hablar en estos momentos, definitivamente el momento en que estamos hay que prepararse y esta metodología ayuda a revisar desde las bases de las organizaciones. Sí, yo creo que estamos, Yelixa, gracias Yelixa, en ese limbo. Estamos tan acostumbrados, tenemos tantos años de apagar fuego, recursos humanos, estamos tan acostumbrados del día a día y de la operatividad que creo que necesitamos orientación para poder salir de ese apagar fuego y de esa operatividad y convertirnos en realmente los estratégicos del negocio, ¿no? Socios estratégicos, como le llaman normalmente. Pero bueno, convertirnos en esa parte estratégica del negocio y tomarlo como debe ser.
creo Sí. que sí hay mucha confusión, o sea, el cómo hacerlo, yo creo que sería esencial eh, guiarlos, ¿no? O Ujú. guiarnos. Sí, yo María quisiera, Gabriela, creo que un concepto clave es el hacerse responsable y corresponsable en contraposición a buscar culpables o atribuir las responsabilidades a terceros. muy bien. Yo puedo dar una orientación aquí con todos estos comentarios, Emilce. Ahí había otro. Yo sumaría que improvisamos más, no aplicamos los conocimientos de la calidad, ¿no? Lo dice Lenny Pérez, ¿no? Y yo creo que aquí reflexionando ante todo lo que está pasando desde el 3 de enero y todo el movimiento que hemos tenido, porque ha pasado desde que empezó el año, vamos a decir que 3 meses, pero parece que hubiesen pasado años, ¿no? Con todo lo que ha sucedido y todo el movimiento que ha tenido aquí, tú que estás en Bogotá, bueno, Sí. este, ese movimiento que nos está acelerando y yo diría, tenemos que tomarnos en serio esto, porque cuando venga realmente los inversionistas o todas las empresas que Dios mediante vengan a invertir acá en Venezuela, así como nosotros nos hemos comido las verdes, también tenemos que comernos las maduras, como dice el dicho, Ujú, ¿no? Y ujú, tenemos que prepararnos para eso. Prepararnos porque si no, va a llegar los que están afuera, que vienen más preparados a lo mejor que nosotros o a lo mejor menos preparados, porque los venezolanos nos hemos ujú. preparado con todo y las dificultades, nos hemos ido preparando tanto corporativa, que el apoyo corporativo como individualmente, porque yo que vivo el día a día de las formaciones y capacitaciones, hay personas que se constean el pago de cualquier formación, ¿no? Entonces, yo creo que eso es indispensable, que nosotros tenemos, esto es un despertar y un despertar que tenemos que tener todos y prepararnos todos. Sí. Hola a Yo quisiera, todos, ¿cómo están? Hola María Quería intervenir, Alejandra. ¿cómo te va? Quería Bien. preguntarle, este tema que es un paradigma bastante, como me indica aquí un amigo acelerado, ¿cuánto pudiera ser el tiempo en que yo puedo determinar de que mis colaboradores o en la parte estratégica podamos hacer ese cambio de chip a un cambio más estratégico? Porque la sí. operatividad, si bien es cierto, nos ha ocupado por mucho tiempo, pero entonces, ¿cuánto yo pudiera es medir? Ah, bueno, mira, este es un tiempo establecido para que un jugador C me pase a B o de B a A. ¿Cuánto pudiera Ujú. ser ese tiempo para esas escalas? Bueno, Sin que fíjense, haya ningún tipo de desvinculaciones posteriores por este tema de este nuevo paradigma. esto es muy importante, ¿no? Y aquí quiero aunar esto, María Alejandra, con los primeros pasos que considero deben dar, ¿no? Para que una persona pase de B a A, ¿ok? Lo primero y vital es definir, ojo, Realidad. las prioridades, ¿no? Mm. Porque a pesar de que usted esté en el día a día, va a estar en dos tiempos. Un tiempo emergencial, como el día a día, de las cosas que están, pero tiene que haber un espacio donde los líderes se reúnan a definir, bueno, en función a esta nueva competitividad que tenemos, cuáles van a ser nuestras nuevas prioridades. Y va a ser dos momentos que va a ir, ¿no? Entonces, uno de los temas importantes es, debe haber un rol en el gerente, porque tienen que estar leyendo lo que está aconteciendo todos los días, ¿no? Porque mira, llegó este empresario y sí, esto puede ser nuestro principal cliente. Entonces, van a llegar cosas que hay alguien tiene que estar viendo el radar, ¿no? Pero por otro lado, definir las prioridades. Y no solamente definir las prioridades, sino quién va a ejercer y qué equipos van a establecer estas prioridades, ¿no? Y en función a eso, también pensar, bueno, ¿qué se espera de esos roles críticos en esas prioridades? Y eso es un trabajo estratégico. Es como que si usted vaya de repente a un extramuro, lo que sea, pero va con un foco. Tiene que hacerlo con foco, ¿no? Entonces, se va a encontrar con personas, bueno, mira, la verdad que este que ocupa este rol, yo no lo veo. Pero este que está aquí puede haber un chance. Y este yo creo que por la capacidad que tiene, su capacidad de adaptación, sí, pero todos tienen que adaptarse a esta nueva realidad, porque es una cultura de resiliencia y emergencial a una cultura ahora de competitividad, pero pues tengo que vivir con las dos culturas. Tengo que vivir con las dos. Entonces, aquí lo importante es que se determinen esa situación, se pueda visualizar rápidamente esos cuatro bloques para entonces minimizar esos tiempos emergenciales, ¿verdad? Con una alta recomendación con la tecnología, ¿bien? Para que puedan ustedes tener ese foco hacia la estrategia, ¿no? Entonces, para mí, yo diría siempre, hay casos que en 6 meses usted ve que las personas, 3, 6 meses, oye, hay un cambio porque vieron, por fin estoy haciendo lo que me gusta, ¿no? Y la gente lo hace, ¿bien? Pero hay otros que tardan tiempo y hay otros que no aguantan, ¿bien?
que pasan de B a C, por ejemplo. ¿Ok? Entonces es crítico. Por eso es que es importante aquí el rol de arquitectura y ejecución ágil de talento humano de todas estas cosas, ¿no? Esa es la respuesta que le puedo dar. Chévere, gracias. Bien, Gracias, muy María bien. Alejandra. Ajá, ¿y cuáles son esos pasos? Por lo menos los primeros pasitos que Bueno, debemos de tener, Luis, mira, que tú nos recomendarías para poder arrancar con esto. yo les voy a dar un ejemplo que me pasó porque yo con la asociación que siempre, yo creo que en estos 10 años que yo he estado fuera, Emilce, siempre hemos estado en constante comunicación. Conectado. Yo nunca me he ido de Venezuela realmente, Así así es. sea virtual, yo he estado ahí porque siempre estudio lo que está pasando. Les voy a dar un ejemplo que me pasó con una empresa de alimentos en Venezuela muy importante, ¿bien? Que me dijo el vicepresidente y él con eso comento los primeros pasos. Era una gran preocupación de este vicepresidente que me decía, Luis, mis niveles medios, realmente, como los tenía antes, no son niveles medios, ¿no? Que tomaban decisiones, que eran autónomos, que eran líderes, que tenían carácter. No, yo los veo metidos en la selva, hasta a veces dudo de los cargos que tienen. Son personas que están, a veces tienen dos trabajos. Es decir, y yo no quiero, es un señor que es extranjero, no me quiero ir del país sin no tener esa base sólida, ¿no? En esos niveles medios y sus equipos, ¿no? Entonces, cada empresa tiene, con esto le digo, cada empresa tiene su propia situación. Cada empresa tiene su propia situación. Entonces, en estos casos, esta empresa venezolana tenía que fortalecer los mandos medios. Y les digo, es un punto común que va a ocurrir en todas las empresas. Hay que fortalecer los mandos medios con las mismas personas, pero es que estas personas están metidas en la emergencia total. Tienen muy poco tiempo para trabajar la estrategia y no la conocen. Están en un entorno que han vivido muchos años diferente a lo que se quiere hoy en día. Entonces, hay que hacer un cambio de paradigma, pero tú no puedes hacer un cambio de paradigma con un curso, no, tú tienes que repensar porque hasta tú mismo puedes estar contaminado. Y pues tienes que decir, bueno, déjame averiguar, déjame ver qué va a traer esto nuevo, déjame ver exactamente qué han hecho otras empresas a nivel mundial con estas situaciones, déjame exactamente, oye, vamos a definir cuál es el esquema de liderazgo que nosotros queremos tener. Hay que ser muy práctico, ¿entiendes? Pero eso se define realmente en una sesión amplia donde la gente va con apertura. Va sin sesgo, va con toda la apertura a aprender, porque tenemos nuestros conocimientos y tenemos nuestra vivencia y tenemos nuestra experiencia para definir, bueno, cuál es el estado futuro. Porque lo hemos vivido. Muchos venezolanos vivieron una época hace 15 20 años que era diferente a lo que vivimos en esos tiempos. Entonces tenemos esas dos vivencias. Pero esa experiencia nuestra es una experiencia que ningún país en el mundo ha podido tener tanta resistencia que ha vivido y tanta emergencia que ha vivido. Es una cuestión de poder convivir con esos dos momentos, pero darle espacio a ese nuevo momento. Y hay que conceptualizarlo. Es decir, no tomen decisiones sintomáticas por tomarlas. No, busca contra... No, no, no. Usted siéntese y haga un trabajo realmente de alineación estratégica en función de esos cuatro bloques que yo les presenté. Entonces, esta empresa, bueno, una de las cosas, yo siempre he trabajado con esta empresa cada vez que voy a Venezuela y el virtual también. Bueno, estas personas que desarrolló ya, habían unas que no eran vicepresidentes, ya hay tres vicepresidentes en función a eso y el señor Norvis, ya me siento que la empresa mía, por lo menos donde estoy, ya era lo que, le falta poquito para ser la empresa que teníamos antes, ¿ok? Porque sus mandos medios los fortaleció. Es vital, ¿ok? Así yo una clave que les doy es fortalecer, primero punto, los mandos medios en la organización. ¿Ves? Muy bien. Es así, Excelente. es así. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que ya siguen 30 personas ahí, así que por lo general la gente se pasan apagando fuegos actualmente es nuestro fuego. Es por eso que no sé qué más dice, pero fíjense, es importante cuando yo digo estas cosas y realmente se refleja en el espejo de cada uno de ellos que nos las pasamos en emergencia total. Entonces yo les hago, una de las primeras cosas que hago para que lo reconozcan es realmente el tiempo que tienen en emergencias y apagando fuegos. Entonces, ¿cómo una empresa va a ser competitiva apagando fuegos? Muy difícil. Entonces tenemos que abrir espacios
ayudarnos con la tecnología, pero también ayudarnos con un nuevo esquema de liderazgo, que a pesar de que no lo tengas, lo puedas definir. ¿Ok? Entonces, eso hace que tengas ese punto de transición y tienen que ser respuestas rápidas. Aquí talento humano no puede dar respuestas que sean más de lo mismo, no, señor. Tienen que ser respuestas muy relevantes, respuestas muy, vamos a decir, con foco y con un equipo de liderazgo que tiene eso así, pues realmente yo siempre veo que hay unos que no resisten y tienen que abrirse espacios a otros roles como tal, a otros talentos como tal, ¿no? Bien, es así. Pero es una mezcla, pues, puede haber una mezcla y se hace también muy interesante. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Están comentando mucho por el chat, así que la conversación Sí, trajo bastantes cosas muy productivas, ¿no? sí, por aquí Belki, es por eso que ese gran paso de estrategia, sí, totalmente. No se puede cumplir con el equipo de liderazgo. Oh, y esa es una estrategia que te pudo durar un día. Por cierto, yo estoy comentando que voy a hacer una medición de clima que viene pronto. Y hay empresas que quieren hacer este tipo de estrategias porque están interesadas realmente en que en poco tiempo, rápidamente digan, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer? Porque aquí la cuestión no es hacer cosas rápidas, perdón, largas de hacer estudios. No, no, no. Esto es ya. Esto es una experticia que ustedes tienen con una persona que ha vivido estos temas y ya darles una hoja de ruta donde la tecnología es importante y puedan ustedes decir, bueno, aquí hay un camino. Bien, seguimos con la emergencia, pero aquí hay un camino. ¿Cómo hacemos? Entonces, para eso sirve el diseño de la organización. Una vez me acuerdo yo que yo estaba en Venezuela y le hice algo muy creativo a la empresa. Bueno, ¿cuántos están trabajando en emergencia aquí? Y eran bastante, bueno, entonces hagamos dos mini empresas, una que trabaje la estrategia con esos roles y otro que siga con la emergencia. Y empezaron a clasificar las cosas. Bueno, lo que hicieron fueron más efectivos en la emergencia y fueron minimizando ese tiempo poco a poco. Pero los que estaban trabajando en la estrategia no tenían que involucrarse con esos temas, ¿entiendes? Entonces, a un gerente medio de, bueno, tú tienes, pero fueron más autónomos. Fueron más autónomos. Porque muchas veces se centralizan mucho la decisión, entonces se quedan cosas largas. ¿Por qué? Bueno, porque los gerentes tienen que cambiar de paradigma también. Entonces, es crítico eso, ¿bien? Bueno, esa es buena idea, buena Ya. propuesta. Sí, no, era una empresa que estaba muy, muy supervisada por el SEñAD en esos momentos, ¿no? Entonces, Claro. pues, se la pasaban constantemente haciendo reportes y reportes, y reportes, trabajaban para ello. Entonces, bueno, les abrió la caja de, bueno, Luis, no habíamos pensado en eso. Entonces, empezaron, todos los seres humanos, todos tenemos tiempo creativo, ¿bien? Es así. Pero Es así. tiene que ver alguien que le diga las cosas en su cara, decir la verdad de las cosas, porque a veces cuando estamos tanto en emergencia, pues Bueno, porque no. la mayoría de las veces nos estamos viendo el ombligo, ¿no? Sí, Tenemos exactamente. que buscar un tercero para que nos mueva la mata y nos No mueve diga. la mata. Es así. Ok. Bueno, qué Belki, el bueno. factor clave del éxito de training es tener las personas correctas En se los me fue, puestos correctos. Así en es, los puestos en correctos. los puestos Exactamente. correctos. No hagas una Creo que lo estrategia sin unas personas que son las correctas para esas posiciones, porque no vas a lograr nada. Mira, y creo que por la parte de talento humano, una de las cosas importantes que, bueno, lo tenemos ya dentro en hacer todos esos pasos que nos estás diciendo, pero también si los vamos a contratar, pues tengamos las estrategias adecuadas para ya contar ese jugador A, ya no tener que estar formando o llevando de B a A, sino ya ingresar gente, jugadores A para el equipo. Es así, porque María Alejandra, te digo una cosa, eh, puede ser que va a tener una tremenda capacidad de adaptación, porque se tiene que adaptar, ¿ok? Va a tener que trajinar en un ambiente emergencial, pero esa persona con su liderazgo va a ir haciendo que la prioridad sea consistente. Por eso es que es importante medir a los 4 o 6 meses. ¿Por qué? Porque tú vas viendo la efectividad de esa prioridad con su equipo, que muchas veces es un equipo interfuncional, no solamente un equipo de esa gerencia, ¿no? Es así. Entonces, es importante que el talento humano tenga esa capacidad de ser el arquitecto de cómo vamos a... Porque todos tienen miedo y nadie quiere empezar a tirar la primera piedra, ¿entiendes? Pero sabe que sabe que vamos a decir, el tsunami está ahí y viene pronto. Es Es así. así. Bueno, excelente la conversación. Son las 4 en punto. Muchísimas gracias, Luis, por todas tus recomendaciones
y esa visión que nos presentas el día de hoy. Gracias a ustedes por participar, por estar pendiente a todas las actividades que hace la asociación. Como muy bien decía Luis, ya vamos a comenzar ahorita en el mes de abril a recolectar la data creo que es la cuarta encuesta de clima, ¿verdad, Luis? Fuerte inglés, La sí. cuarta encuesta de clima que estamos haciendo, las empresas que participen se llevan el informe general y el informe personalizado de cómo está su empresa Sí. Más en cuanto a bien, clima organizacional. Emilce, una cosa que podemos hacer importante es hacer a aquellos todos que estén interesados en el clima, podemos hacer una gestión especial a las personas, a las gerencias, para trabajar estos temas de planificación de organización. ¿Entiendes? Es importantísimo. ¿Por qué? Porque el clima nos dice mucho ese ambiente emergencial que existe, esos temas que hay de capacidades, de interacciones, de desmotivación que existe, que es lo que está debajo del iceberg, pero también darles a ellos esa posibilidad de poder diseñar, bueno, qué vamos a hacer diferente, ¿no? Ojo, a través de EBH estamos abiertos, de que si quieren las empresas hacer algo así con nosotros, pues lo podemos hacer sencillamente. Y se puede hacer hasta presencial o virtual. En función, puede ser algo, un company que ustedes quieran hacer, puede ser algo que las empresas, tres, cuatro, cinco empresas quieran hacer, pero yo creo que es importantísimo salir del y Mirce, si hay un tema que en particular hacerlo muy interactivo, estoy abierto a ir para allá y hacer algo, pero es muy práctico para que las personas, los gerentes, puedan tener una luz en el camino, ¿ok? Porque lo que Excelente. percibo aquí es que hay mucha confusión. Así es. Excelente. Bueno, estén atentos a todas nuestras redes sociales. Por aquí, muchas gracias. Feliz tarde. Gracias, María Alejandra. Estén atentos en nuestras redes sociales para que se registren en el próximo estudio que vamos a tener. Los resultados se van a presentar en el 11 de junio de esta data que se va a recoger. Ahorita estamos en la recolección de la data de la encuesta nacional de salario. Presentamos los resultados el 9 de abril. Si quieres participar en la encuesta donde te entregamos el informe de la encuesta también nacional de salario, estás a tiempo, estamos recogiendo hasta el 20 de marzo la data, escríbeme y te mando el instrumento que debes de llenar. Seguimos haciendo cosas, seguimos trabajando, señores, desde la Asociación Venezolana de Gestión Humana a través de su junta directiva, como siempre comprometida a llevarle y aportarle a la organización, a los profesionales y al país para poder seguir adelante. Así que bueno, muchísimas gracias por su participación. Chao, Eh, chao. ok, Listo. me escriben al correo, ya se los voy a compartir por aquí para ambas encuestas, em, por las redes sociales también, pero ahí está mi correo. Me lo piden por ahí y yo se los hago llegar. No, muy Aprovechen, contento. aprovechen porque si no sabemos cómo está el mercado salarial y cómo estamos a nivel de clima organizacional en las empresas, no podemos saber qué es lo que vamos a mejorar. En las encuestas de clima, Luis presenta cuáles son los hallazgos y cuáles son esas acciones que puedes tomar después de esos resultados que están dando. Obviamente, bueno, él te entrega una data general y a cada uno de las empresas personalizado le da su resultado. Así que Así es. bueno, Lo hemos hecho ya por 4 años. Ya. sí, señor. Así Increíble. que bueno, gracias a Bueno, ustedes. Que hasta tengan una luego, feliz cuídense. tarde. Chao, chao.